Luis, congratulations on getting this fight. I know this is a fight that you've been wanting for a long time. Uh, let's get into it. What does this fight mean to you and your career at this stage? Primeramente, felicidades por obtener esta pelea. Sabemos que Gra- has deseado esta pelea por mucho tiempo y primeramente queremos preguntar qué significa para ti esta pelea para tu carrera. Bueno, creo que es la pelea más grande hasta ahorita de mi carrera. Son los 4 títulos. Es un peleador muy bueno, Naoya Inoue. Entonces creo que pues, es lo más grande que hay ahorita en mi carrera. I think this is the biggest fight yet up to now in my career. 4 titles are on the line. It's a very good fighter, Naoya Inoue, and so it's the biggest fight of my career. Mhm. You've said that Inoue is not a monster and that you will knock him out. Why do you believe Inoue is a beatable fighter? Has dicho anteriormente que Inoue no es un monstruo y que de hecho lo vas a noquear. ¿Por qué crees tú que Inoue no es este monstruo que dicen? Bueno, yo he mirado sus peleas y creo que está sobrevalorado. Creo que es un peleador nada fuera de lo... No es un peleador nada fuera de lo común. A mí no me parece así. Y claro que, a ver, no acabo la pelea, no se va a ir a decisión. No puedo ir a Japón a intentar ganar la decisión. I've seen his fights and I think he's overrated. He's a fighter where there's nothing really out of the ordinary there. At least that's how it appears to me. And so I'm going there for the knockout. It's not going to go to decision. I'm not going to go to Japan to look for a decision. Mhm. Overrated. That's a very strong opinion. A lot of people feel he's the pound for pound best in the sport, if not the best, the second best. What do you see that maybe everyone else is not seeing for you to say he's overrated? Sobrevalorado, eso es una opinión muy fuerte. Muchos lo consideran como el mejor libra por libra, sino el número 2. ¿Qué ves en él que quizás los demás no ven para que tú digas es un peleador sobrevalorado? Bueno, es un peleador que peleó con Tapales, que Tapales es un peleador B, o sea, es un peleador que para mi parecer no es bueno. Y le duró 11 rounds, se le complicó. No es un peleador fuera de serie para mí. Well, I saw the fight against Tapales, and Tapales is a B fighter. For me, he's not good, and he lasted 11 rounds for him, and it actually got difficult for him. And so that's why. Mhm. What would you say is Inoue's best win of his career to date? ¿Qué dirías tú que es la mejor victoria hasta la fecha para Inoue? Mm, no sé, quizá Fulton, pero Fulton no tiró tampoco en la pelea contra Tapales, parece que tenía miedo. Contra Inoue, parece que tenía miedo. I don't know, maybe Fulton, but it looks like Fulton didn't throw that many punches against Inoue. He was scared. Mhm. You sized him up during the kickoff press conference in Japan. What did you see? What were your thoughts seeing him face to face? Tuviste la oportunidad de medirlo, de verlo, analizarlo en Japón en una conferencia de prensa. ¿Qué es lo que viste ahí? Físicamente, un peleador pequeño, un peleador normal, igual que todos los demás. Physically, a small fighter, a normal fighter, just like the rest. Mhm. How do you envision this fight unfolding? What's going through your head? How do you plan on beating him and knocking him out? ¿Cómo visualizas este combate? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué pasa por tu mente en tus planes para noquearlo? ¿Cómo lo vas a noquear? Bueno, eso ya lo van a ver ustedes ahí arriba del ring. No les voy a decir cómo lo van a noquear, pero la pelea va a ser por nocaut. Well, you will all see that in the ring. I won't say I'm going to knock him out, but the fight will end by knockout. Mhm. You're coming off the fight of the year contender, if not the winner against Azat Hovhannisyan. Do you see another fight of the year for you in this one? Is it going to be a back and forth war, or do you see a dominant knockout win for yourself where it'll be the surprise of the year? Vienes de, si no la pelea del año, sino el contendiente a la pelea del año,
en tu combate contra Azat Hovhannisyan. ¿Crees que este combate también será una pelea de toma de daca, una pelea del año? ¿O crees que va a ser una victoria en donde dominas por completo a tu rival y que sea la sorpresa del año? Bueno, creo que puede ser la sorpresa del año. Tampoco es un tonto Inoue, sabe pelear, más no me parece un peleador increíble, pero tampoco es un tonto, entonces creo que va a ser una pelea al tú por tú. Well, it could be an upset of the year. He's not a dummy. He knows how to fight. He's not incredible in my eyes, but he's not a dummy. So it could be a back and forth fight. Let's talk about some of his strengths and weaknesses. What is your scouting report of him? Hablemos un poco de las fortalezas y debilidades de tu rival. ¿Cómo ves a Inoue como peleador? Sus puntos fuertes y débiles. Bueno, yo veo que es un peleador rápido, es inteligente y aparentemente tiene una buena pegada, entonces creo que esos son sus puntos fuertes y su punto débil es que también se abre a recibir, entonces ahí es cuando voy a entrar yo. I see that he's a fast fighter. He's intelligent. Apparently, he has a lot of power. Those are his strong points. The weak points is that he opens up when he throws, and that's where I come in. Mhm. You have, again, going back to that fight with Azat, you had some up and down moments. You obviously finished strong. There appeared to be moments in the fight where you were looking for that second gear and you eventually found it. What did you learn from yourself from that fight, going through a war like that? Hablemos otra vez de la pelea con Oza. Había un poco de altibajos en ese combate. Ganaste bien y hubo momentos donde trataste de agarrar tu segundo aire y que lo lograste hacer. ¿Qué aprendiste de esa pelea del año con Azat Hovhannisyan? Bueno, es una pelea que aprendí a no confiarme, es una pelea en la que entrené aproximadamente 25 30 días para esa pelea, me confié, más para esta pelea no, tengo 3 meses entrenando. Well, it's a fight where I learned not to be overconfident. I trained for approximately 25 to 30 days, but not for this fight where I've trained for about 3 months. Mhm. With the over the last few years, you've had some problems out of the ring trying to make weight and testing positive for the banned substance. What have you learned from your mistakes, and how have you reinvented your career to give you the confidence now to fight in a way? Ha- Hace unos años has tenido unos problemitas fuera del ring para dar el peso, una prueba positiva por una sustancia prohibida, pero ¿cómo has hecho para que tu carrera para poder reanudar tu carrera y tener la confianza de tener este gran combate? Bueno, pues tuve el problema del peso en el 2018. Ya han pasado bastantes años y he hecho muy buenas peleas después de eso, entonces solamente me he enfocado un poco más y eso se ha notado porque he dado el peso en mis peleas y he hecho bien las cosas. Well, the weight problem happened back in 2018. Lots of years have passed. I've had a lot of good fights since then, and so I've been focused more, and you have seen that because I've made weight and things have gone well. Mhm. Can you please explain the process of how the Japan Boxing Commission overturned their lifetime ban? What went into that process? 1 second. Estabas prohibido a pelear en Japón, se me hace de por vida. ¿Cómo fue el proceso de superar eso? Si podrías hablar de eso. Bueno, realmente el hecho de que a mí me hayan vetado de Japón es algo que me tenía sin cuidado, no me importaba realmente. Sí quería la pelea yo con Inoue, pero creo que los promotores de Japón vieron muy lucrativa esta pelea, por eso levantaron el veto. The fact that they have banned me was something that I didn't really pay attention to or care too much, but I think that the people over there saw that it was lucrative, and that's why the ban was lifted. Mhm. Are you embracing your role as a villain
in Japan, trying to go there and beat another Japanese fighter. Do you like this role, fighting in front of 50,000 fans in the Tokyo Dome, and maybe the only people you have rooting for you is your corner? ¿Cómo ves? Porque en esta pelea eres como el villano, vas a enfrentar a un japonés frente a 50,000 de sus aficionados y quizás los únicos que te van a apoyar son los que van a estar en tu esquina. Entonces, ¿cómo ves el rol de convertirte como el villano de este combate? Bueno, más que nada, es más tranquilo para mí porque yo no estoy apostando nada, no estoy apostando el invicto, yo no soy invicto, no estoy apostando en ningún campeonato. Si yo pierdo o gano, no pasa nada. Entonces, él es el que corre el riesgo. Yo estoy confiado, estoy tranquilo porque no tengo nada que perder. Well, more than anything, it's actually more calm for me. I'm not placing any bets. I'm not undefeated. I'm not a champion. Win or lose, no problem. He has the risk. So I have all the confidence and it's no problem. Mhm. You know, if you beat him, you're the 122-pound king. Is there a rematch clause in the contract? Si le ganas a él, serás el campeón indiscutible de las 122 libras, el rey. ¿Hay una cláusula de revancha? No hay cláusula de revancha. No hay cláusula de revancha. Creo que están muy confiados, creen que me van a ganar muy fácil. Pero pues se van a llevar una sorpresa porque estamos entrenando bien y fue un error. Yo creo que fue un error que ellos aceptaran esta pelea porque no tienen nada que ganar, entonces todo lo hicieron por honor, pero creo que no debieron de haberlo hecho. No, there is no rematch clause because they're overconfident. They think that they're going to win easily, but they're going to walk away with a surprise because I've been training hard. So it's going to be a mistake that they accepted this fight because they have nothing to win. They're doing it for honor, but they're going to regret having taken this fight. Do you think Inoue is taking this fight personally with you, considering your history in Japan and your fights against the countrymen? Do you think this is a personal fight for him? ¿Crees que para Inoue ya es una pelea personal porque tu historia en Japón, que es por las peleas que has tenido ante otros japoneses, crees que para él ya se ha convertido en algo personal? Sí, quizás sí, pero no importa lo que no haga, no importa. Lo que hice ya está hecho y nunca lo van a borrar de la historia. Yes, maybe yes, but it doesn't matter what he does or thinks because what I've done is done. You can't erase that from history. Mhm. We've seen your style, Luis. Very exciting, very the prototypical Mexican style, as they say. What can we expect from you in this fight, maybe that we haven't seen before? What are you promising to deliver come May 6th? Hemos visto tu estilo, un estilo emocionante, estilo mexicano. ¿Qué podemos esperar de ti en este combate que no hemos visto anteriormente? Bueno, como ya lo has dicho, tengo un estilo, el típico estilo mexicano que voy para adelante. Ese es el plan, es ir para adelante, es soltar golpes. Tenemos muy buena condición. Como te digo, hicimos una buena preparación para durar 12 rounds, que esperemos no se vaya a los 12 rounds. Queremos acabar antes, pero van a ver un Luis Nery fuerte, con una pegada muy fuerte y más rápido y con más condición, más inteligente. Well, like you said, I have the typical Mexican style. I like coming forward. I like throwing punches, and I'm going to be in great condition because we've had a good preparation. We're prepared for 12 rounds, but we hope it doesn't go to 12 rounds. We want it to end earlier. So you're going to see a strong, faster, a Nery who hits harder, intelligent in the ring, and in great condition as well. Do you think he has the chin to take your power? ¿Crees que tiene la quijada o la resistencia en su mandíbula para poder lidiar con tu poder? Probablemente miré cómo Nonito lo golpeó y lo puso mal. Pero Nonito tenía 37, 38 años, yo tengo 29. Quizá yo pueda darle más presión después de conectarlo. Nonito no pudo, pero yo sí. Entonces, va a ser otra historia. Va a ser otra historia. Probably. I've seen Nonito Donaire hit him and hurt him. And Donaire was 37, 38. I'm 28.
so I'll be able to pressure more maybe after I hit him. Nonito couldn't do that. So with me, it'll be another story. It's going to be another story. Sounds like you're predicting the knockout, Luis. So we have to ask you, what round? How does it happen? What punch? What are you imagining? Parece que piensas que va a terminar por nocaut. ¿En qué round? ¿Qué golpe? ¿Qué es lo que visualizas? ¿Cómo va a terminar la pelea por nocaut? No tengo idea de qué golpe ni qué round, pero sí estoy seguro que la pelea se ve por nocaut o me noqueo o lo noqueo, no hay de otra. I don't know. I don't know what idea. I have no idea what punch, what round, but the fight for sure will end in a knockout. Either I knock him out or he knocks me out. Mhm. Let's say you get this win, Luis. Do you plan on staying at 122 pounds if you win? Or do you go straight to 126 and fight fellow Mexican champions like Luis Alberto Lopez, Rafael Espinoza, Ray Vargas, maybe even a rematch with Brandon Figueroa? What is your plan after this fight? Si ganas esta pelea, te quedarías en las 122 libras o si subes a 123 para enfrentar a los otros campeones, como él mencionó, los de México, como Rafael Espinoza, Alberto el Venado López, Ray Vargas, o quizás una revancha con Brandon Figueroa. ¿Qué harías después de esta pelea? Si todo sale como lo planeamos y ganamos la pelea, tengo entendido que hay una pelea contra MG, a Magdalena, y sería mi última pelea y me iría del boxeo. Solo ¿Cómo, haré los, Inoue y una fue del boxeo. ¿Cómo se llaman los peleadores que mencionaste? MG, a Magdalena. Oh, yes, Medaliev. Yes. MG. Okay. If all comes out as planned, as I understand it, there could be a fight against Akhmadaliev, MJ. That would be my last fight at that division. Gotcha. And then, but those names that I mentioned, I'm sure he's interested in if the opportunity's there. Y esos nombres que mencioné, si estarías interesado en una pelea si la oportunidad se presenta. No creo porque, bueno, creo que no me entendieron. Voy a hacer la pelea de Inoue, voy a hacer una más y me voy a retirar. Oh, yeah, entendí. No, perhaps you didn't understand. And I didn't. That I would have the Inoue fight, then one more, the one he mentioned with Akhmadaliev, Murodjon Akhmadaliev, and then I would retire. Oh, you would retire after that fight. Wow. What makes you already mentally there? ¿Por qué quieres retirar mentalmente? ¿Por qué sientes que ya estás en ese lugar en tu carrera? Es muy aburrido el boxeo para mí ya en este momento de mi vida. Right. You know, boxing is very boring for me right now at this point in my life. We'll have to wrap up soon, Manouk. Gotcha. With you know, a win like this would make you one of the biggest stars in Mexico. You already are one of the biggest stars. You know, let's talk about very quickly this fight against your fellow countrymen, your stablemate Jaime Munguia and Canelo Alvarez, Cinco de Mayo showdown. How do you see that fight unfolding, and who do you have winning? Pues hablemos entonces de otras peleas con tus paisanos. Otro de Tijuana, Jaime Munguía se enfrentará a Canelo Álvarez 5 de mayo. ¿Cómo ves esa pelea? Yo creo que están subestimando a Munguía. Yo creo que lo están subestimando. Piensa que es un rival fácil, pero no es así. Yo veo ganando a Jaime. I think people are underestimating Munguía. They're underestimating him. And they think it's going to be an easy fight, but I see Jaime Munguia winning. Fantastic, Luis. I know you see yourself winning against Naoya Inoue. It sounds like this might be one of the last few times we see you fight. I wish you good luck throughout training camp and on May 6th, and hopefully we have another exciting fight. And I'm sure you look forward to continuing the Cinco de Mayo celebration in Japan on May 6th.